Muy buenas noches. El día de hoy vamos a repasar lo que es el primer principio de la termodinámica, un concepto que viene dentro de una materia que puede ser físico-químico o puede ser también termodinámica. Mi nombre es Jorge Marcelo Tiñani Crispín, soy ingeniero químico y bueno, esta ha sido siempre una rama que me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, comenzamos. Hablemos de la termodinámica, ¿no? Dentro de la definición es la ciencia que va a estudiar todas las transformaciones que pueda tener la energía. Como ingenieros de procesos, o bueno, en general, la energía viene de diferentes formas, ¿no? Y el entender de cómo puedo transformar una en otra es crucial para al momento ya que yo pueda optimizar los procesos. Entonces, la termodinámica justamente me va a ayudar a entender todo esto y vamos a hacer casos prácticos, vamos a hablar de rendimientos, entre otros. Hablemos de energía y formas de energía, ¿no? Vamos a tener principalmente dos. Bueno, la definición de la energía sería la capacidad de producir trabajo. Entonces vamos a tener principalmente dos en un inicio de que alberguen. Uno es el calor y el otro es el trabajo, ¿no? El calor, una forma de energía que atraviesa la frontera de un sistema y se produce por un gradiente de temperatura, ¿no? Es decir, sí o sí, esta producción de energía mediante calor es por un gradiente de temperatura, ¿no? De un cuerpo caliente a un más frío y atraviesa la frontera de un sistema. Trabajo, una forma de energía que también atraviesa la frontera de un sistema y puede ser producido por un gradiente de otras variables, ¿no? Recordemos que el calor solo es por temperatura, pero el trabajo puede ser por volumen, puede ser por potencia, diferencia de potencial, altura, entonces puede ser de todas las demás fuentes excepto la temperatura, ¿no? Esa es una principal diferencia entre el calor y el trabajo que los vamos a utilizar muchísimo para esta asignatura y para este principio. Si hablamos un poco del calor y trabajo, ¿no? Ambas son magnitudes de energía, entonces las unidades en las cuales se lo puede cuantificar pueden estar los joules. Un momento, me pongo el puntero. Pueden estar los joules, las calorías, los BTUs y obviamente hay más formas de energías, ¿no? Pero las más comunes, por lo menos en el sistema internacional, está el joule. Ahora, muchas de las constantes y también cuando si hablamos de calentamiento de agua, vamos a utilizar la parte calorías, pero si queremos pasar luego al sistema internacional, necesariamente vamos a utilizar la magnitud que es joules, ¿no? Entonces aquí está el factor de conversión para poder convertirlo. Otro tema que se habla mucho es la potencia, ¿no? Que es la energía dividida entre una cantidad de tiempo. Entonces la unidad más conocida es el watt, se simboliza por la letra W, y es únicamente dividir una magnitud en joule dividida entre segundo, ¿no? Eso simboliza watt. Si hablamos de gases ideales, que es lo que vamos a ver en la primera parte, que son los ejemplos más sencillos para entender los conceptos de calor y trabajo de una manera más práctica, vamos a utilizar la constante R, la constante universal de los gases, y recordemos que siempre hemos manejado con los valores de 0,082 atmósfera litro Kelvin mol, ¿no? Porque nuestra presión estaba en atmósferas, nuestro volumen en litros, la temperatura en Kelvin y la unidad de mol, ¿no? Pero ojo que esta unidad, si convertimos las unidades todo al sistema de calorías o al sistema internacional, esta constante R también nos va a dar un valor de 1.987 calorías Kelvin mol o 8.314 Joule Kelvin mol, que son dos magnitudes que vamos a utilizar mucho para más adelante. Hablemos de un sistema, ¿no? Habíamos tocado el punto del sistema cuando hablábamos de calor y trabajo, que era que el sistema era justamente, bueno, que el calor y el trabajo eran formas de energía que atravesaban la frontera del sistema, ¿no? Entonces, si no atraviesa, no podríamos cuantificarlas al momento de hacer un balance de energía. Entonces hablemos del sistema, ¿no? Es simplemente una parte del estudio que está sometida, perdón, una parte del universo que está sometida a estudio. Entonces, si yo veo una instalación compleja y digo, ok, es muy difícil, mi sistema solamente va a ser el intercambiador de calor. O veo algo muy grande y yo me enfoco en una pequeña parte. Entonces, yo para hacer todos mis balances y para hacer los estudios de energía, solamente voy a elegir un determinado equipo, pueden ser tres equipos, pero únicamente yo elijo entre todos los que tengo un determinado número de componentes que va a tener, ¿no? Si hablamos de los tipos de sistema, tenemos el sistema abierto, que intercambia energía y masa con su entorno, por ejemplo, un reactor tubular, ¿no? Es decir, entra y sale del sistema una cantidad de masa y también entra y sale una cantidad de energía, ¿no? Bueno, no necesariamente los dos, puede entrar y no salir. Hablemos de sistemas cerrados, en el cual solo hay intercambios de energía por el entorno, no así de masa, ¿no? Es decir, ya son sistemas
donde no entre y sale. Por ejemplo, una olla, puede decir, o aquí un ejemplo que más técnico, que es un reactor batch. Una olla tranquilamente, ¿no? Le damos calor mediante las hornillas y intercambio de calor, pero no así de masa, ¿no? Y un sistema aislado es un sistema en el cual no intercambia ni masa ni energía. Un reactor ideal, ¿no? Pero bueno, no vamos a estudiar mucho esta parte porque no nos viene mucho al caso. Aquí está. Ahora vamos a juntar todo lo anteriormente aprendido. Bueno, tenemos nuestro sistema. Yo defino las fronteras de mi sistema, ¿no? Entonces, esa es la línea puntada que está. Idealmente, yo en un sistema para producir lo que es beneficios, le voy a inyectar una cantidad de calor. Esta cantidad de calor puede ser de una fuente externa, ¿no? Puede ser, como decía, por una hornilla, puede ser por eh, remanentes de otro proceso que dejaron excedentes de calor, entonces yo lo aprovecho inyectándolos en un sistema. Y fruto de este calor inyectado y el sistema, dadas las configuraciones que tenga, voy a producir una cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, si yo tomo a mi sistema y le hago un balance calórico, entradas menos salidas igual a acumulación. Las entradas van a ser el calor que le estoy inyectando, menos las salidas, el trabajo que está generando, igual a una acumulación, que en estos sistemas lo vamos a llamar cambio de energía interna, ¿no? Y esta ecuación simple que está aquí es lo que llamamos la primera ley de la termodinámica, ¿no? En realidad lo que nos dice la primera ley es que cuando hablamos de energía nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Y es justamente lo que me da esta ecuación, ¿no? Entra calor, sale trabajo y se transforma o existe una acumulación en energía interna. Esta es la primera ley de la termodinámica, que es la que se aplica para todos los demás ejercicios, ¿no? Obviamente el calor en algún caso va a estar de salida, el trabajo va a estar de entrada y los signos los vamos a ajustar en función de esa conveniencia. En sistemas abiertos, por ejemplo, no hay esta acumulación, así que esto es cero y le vamos a poner otras variables que incluyen, ¿no? Pero concluyendo con todo lo que hemos visto, concepto de energía, concepto de sistema, concepto de calor, trabajo, formas de generación de ambos, concluimos con la primera ley de la termodinámica que nos habla de la conservación de la energía. Muchas gracias por la atención.